Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy voy a comenzar de una forma un poco diferente. Primero, mis disculpas para aquellos a los cuales esto no aplica. Primero que nada, quiero pedirle a las personas que ven este canal, personas que tengan creencias religiosas específicas, que si este tipo de historias hiere tu sensibilidad religiosa, por favor, no las escuches. Busca contenido apropiado a tus creencias. Nadie tiene que venir a evangelizarme a mí o a mis oyentes. Yo no conocí a Jesús ayer y tengo la necesidad de mostrarle a todo el mundo que soy creyente y que comencé a leer la Biblia. Yo nací en una familia católica, serví como acólito en la iglesia toda mi niñez y gran parte de mi adolescencia. Estuve siempre ligado a la iglesia. Así que este canal ni es un canal diabólico, ni es un canal que le sirve al diablo. Este es un canal de entretenimiento, donde cuento historias que me cuentan ustedes, mis oyentes, otras personas, historias que yo sé y cosas que salen en las noticias. Y créame, señor o señora, que tiene una opinión que dar sobre este canal. A lo largo de mis años en la fe católica he podido ver todo tipo de personas. Personas que dicen ser los supercristianos y dan un ejemplo de vida totalmente opuesto. Y también he conocido personas que dicen no tener relación con Dios o con las religiones y prueban ser excelentes personas. Así que vamos a respetarnos los unos a los otros, como Cristo nos pidió. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cumpliendo este mandamiento, obtendrás la salvación. Pero juzgando a las personas, solamente te vas a condenar a ti mismo, pues con la vara que midas, serás medido. Disculpen todos ustedes que se toman tu tiempo para escuchar nuestras historias. Estas cosas, por supuesto, no aplican a ustedes, pues ustedes son la mejor audiencia de YouTube, que siempre están ahí apoyándome y escuchando cada vez que publicamos por este canal. Muchas gracias por respetar este trabajo, muchas gracias por escucharnos, y sin más preámbulos vamos a comenzar con la historia de hoy, que la hemos titulado Los espíritus que se alimentan de sufrimiento. Hoy les traigo una historia que viví en primera persona. Esto me ocurrió cuando tendría unos 12 o 13 años. Estos fueron mis últimos años viviendo en mi Cuba natal, pues después de eso me mudé aquí a los Estados Unidos. Recuerdo que estaba en la secundaria y se transfirió un chico que venía de La Habana, de la capital. Si alguna vez te has tenido que mudar a un sitio nuevo, un sitio que no conoces, me imagino que habrás podido experimentar lo difícil que es integrarse a la nueva escuela, hacer nuevos amigos y sobre todo a esa edad de la adolescencia. Pero este chico, a quien llamaremos Manuel, pues no quiero revelar su nombre, no tuvo problema ninguno en adaptarse a la nueva escuela. El chico era súper amable, súper agradable y se integró rápidamente a nuestro grupo de amigos. Un día nos fuimos a bañar al río y uno de nuestros amigos notó que Manuel tenía una especie de argolla que parecía ser de hierro puesta en su pie derecho. Inmediatamente los presentes fuimos presas de la curiosidad y le preguntamos qué era aquella argolla. Él nos respondió que él era un niño abicú. Para los que no están familiarizados con la forma en la que hablamos los cubanos, abicú es una forma de decir que la persona es pesada o perezosa o que se niega a hacer favores. En fin, abicú es una palabra que tiene varios significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Pensábamos que él nos estaba diciendo que él era pesado y que no nos iba a decir qué era lo que significaba aquello. Así que lo dejamos tranquilo y no le dijimos nada más. Él, al ver que nosotros no seguimos preguntando, también lo dejó todo así y no siguió dando detalles. Con los días nos fuimos dando cuenta que Manuel y su familia practicaban la religión yoruba, una religión afrocubana practicada en Cuba que también se le conoce como santería. Contrario a las creencias populares, la santería no es una religión diabólica. Es una religión que sincretizó algunas deidades africanas con los santos de la religión católica, pues los esclavos, quienes fueron los que trajeron estas creencias a Cuba, tenían prohibido practicar su religión. Así que homologaron sus deidades con los santos católicos para poder rendir culto a sus deidades. El chico trajo un par de collares y unos pulsos puestos uno de los días que vino a la escuela. Así que le preguntamos de frente si ellos practicaban la santería, pues nuestro pueblo era primordialmente católico.
Habían algunas personas que sabíamos que practicaban este tipo de religiones, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de tener a alguien cercano que lo hiciera. Y para ser sinceros, de mi amigo Manuel, viene la mayoría del poco conocimiento que tengo a día de hoy de esta religión. Manuel siguió su vida normal, nunca mostró ser diferente a nosotros, en ningún aspecto de su vida. Solamente tenía algunas comidas que le estaban prohibidas, pues según él nos decía, su santo o su ángel de la guarda le tenía prohibido comer cosas como calabaza y algunos tipos de frijoles. Supuestamente eran algo para proteger su salud. Por aquellos días fue el cumpleaños de Manuel, y él nos invitó para que fuéramos a su casa. Cuando llegamos, notamos que Manuel estaba un poco apenado, pues la casa no estaba en las mejores condiciones. Aparentemente la familia de nuestro amigo estaba pasando por una situación financiera un poco difícil, pero nosotros lo tranquilizamos, diciendo que a nosotros no nos importaba su situación financiera, que lo que nos importaba era su amistad y que le agradecíamos muchísimo por habernos invitado a pasar el cumpleaños con él. Recuerdo que estuvimos allí un buen rato, y cuando comenzó a oscurecer, en la casa se armó tremendo revuelo. Los padres de Manuel salieron corriendo a un pequeño cuarto que tenían en el patio de la casa. Allí se comenzaron a escuchar toques de campanas y maracas. También se escuchaban oraciones en una lengua que no supimos qué era, hasta que después nos explicó que era lengua lucumí, que es la lengua que aquellos que vinieron de África trajeron a Cuba. Cuando miramos a Manuel pudimos ver el pánico en sus ojos. Le preguntamos qué pasaba y nos dijo que se le había caído la argolla. Nosotros no entendimos por qué se formaría todo aquel alboroto por una vieja argolla de hierro que tenía puesta en la pierna. Él nos explicó que, según su religión, aquello era lo que lo mantenía atado a la tierra, lo que lo mantenía vivo. Prosiguió diciéndonos que en él vivía un espíritu abicú. Nosotros no sabíamos qué hacer, si debíamos quedarnos o debíamos irnos, pues no queríamos estorbar en lo que fuera que estuvieran haciendo. En toda aquella situación, un poco que nos estaba asustando, pues como dije antes, nosotros no estábamos acostumbrados a aquel tipo de rituales y a aquel tipo de situaciones en general. La verdad que dos de nuestros amigos sí se fueron corriendo de la casa, como alma que lleve el diablo, pues ellos siempre fueron más aprensivos, para no decir que eran un poco cobardes. 3 de nosotros nos quedamos ahí un rato más, y como vimos que todavía no terminaban de hacer los rituales que estaban haciendo, nos disculpamos con Manuel y le dijimos que teníamos que irnos, que ya se estaba haciendo de noche. Él nos agradeció muchísimo la comprensión. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, notamos que casi no nos quería saludar. Me imagino que se sentía avergonzado, así que le dije a los otros chicos y fuimos a donde estaba él. Y le preguntamos si él estaba bien y si sus padres estaban bien, que no tenía por qué avergonzarse, que eran sus creencias y que nosotros las respetábamos, que si no quería explicarnos lo que había pasado, tampoco tenía que hacerlo, que él era nuestro amigo y que aquel evento no rompería nuestra amistad ni cambiaría la forma en que nosotros lo veíamos. Él nos dijo que sus padres estaban verdaderamente apenados y que querían invitarnos de vuelta a la casa para hablar con nosotros y ofrecernos una disculpa. Nosotros le dijimos que no era necesario, que nosotros entendíamos, que fuera lo que hubiera sido, era parte de su religión, de sus creencias. Pero él insistió, y nosotros creíamos que si eso era importante para él, lo menos que podíamos hacer era ir a su casa. La verdad nunca entendimos si fue que la familia de Manuel estaba un poco asustada, pues como eran nuevos en el pueblo y habían acabado de llegar, tal vez no querían que le dijéramos a nuestros padres lo que habíamos visto. Aquello tal vez se convertiría en un problema para ellos. Recuerdo que fuimos a la casa de Manuel después de la escuela. Ellos nos estaban esperando con un batido frío, pues aquellos días ya estaba cercano el verano y el abrasador calor de la isla ya estaba haciendo sus estragos. Los padres del chico nos explicaron que lo que había sucedido era que se había perdido la argolla de Manuel, que Manuel era un niño especial. Él era el recipiente de un espíritu que en la religión yoruba se conoce como abicú.
Este Abicú era diferente a lo que significaba para nosotros en nuestra lengua, que en la religión yoruba, Abi significa poseedor o portador, e Iku significa muerte. Así que la palabra significa nacido para morir o portador de la muerte. Según las creencias de los practicantes, el Abicú es un niño que muere antes de llegar a la pubertad, o también es el espíritu que causa la muerte. En el caso de nuestro amigo Manuel, él no era el niño que había muerto, sino que era el poseedor de ese espíritu que quería llevárselo de esta tierra antes de tiempo. Pues según las creencias, este espíritu se alimenta del sufrimiento de los padres y familiares. El Abicú usa a los padres y disfruta de cada lágrima que derraman. Son espíritus que tienen un vínculo muy fuerte con sus compañeros celestiales. Según esta religión, cada alma tiene un alma gemela, y los Abicú muchas veces dejan su alma gemela en el cielo. Así que antes de encarnar, hacen un pacto con su alma gemela, y les dice que regresarán al cielo a una edad temprana, que no estará mucho tiempo en esta tierra. Generalmente estos espíritus causan esa muerte en un momento en el que intensifica el dolor y la conmoción en la familia. Esta es la razón por la cual los practicantes de la religión yoruba recomiendan en algunos casos a las mujeres que están embarazadas que no salgan entre la 1 y las 3 de la tarde y que eviten ir por lugares desolados como montes y otros lugares donde viven estos espíritus errantes. Pues a esa hora y en esos lugares los espíritus abicús, que son los causantes de este tipo de situaciones, andan rondando por las calles. La madre de Manuel nos contó que ella creía que ese espíritu le había entrado a ella en el funeral de su madre. Ella estaba con 2 meses de embarazo. Incluso ella ni sabía que estaba embarazada cuando su madre falleció. Ella contaba que el entierro de su madre se había celebrado justamente a la 1 de la tarde. Y probablemente aquel espíritu había entrado en ella aquel día. También existe la posibilidad de que haya sido algo hereditario, pues ella había perdido un hermanito cuando tenía unos 3 años. Y a estos espíritus les gusta atormentar a las familias que ya han tenido pérdidas difíciles. Los padres también nos contaron que aquello era la causa de sus problemas financieros, pues desde que Manuel había nacido siempre había sido muy enfermizo y que sus tratamientos eran muy costosos. No solo los tratamientos médicos, pero también los tratamientos religiosos, pues constantemente tenían que estar haciendo sacrificios y otros tipos de obras espirituales para que el espíritu se quedara anclado aquí en la tierra. Antes de que nos fuéramos, nos pidieron que por favor no comentáramos aquello, pues temían que pudiera traerles problemas. El secreto estuvo a buen resguardo con nosotros, pues nunca se lo contamos a nadie. Lo que vivimos aquel día se quedó en secreto. Poco tiempo después, yo me fui de Cuba y Manuel también se mudó del pueblo. Nunca más supe de él. De verdad espero que Manuel siga con vida y que la tristeza de su familia nunca sea alimento para estos seres. Aberfan, una tragedia anunciada. Aberfan era una aldea carbonera en Wales, en Inglaterra. En aquel tranquilo lugar nunca pasaba nada. Pero el 21 de octubre de 1966, la pequeña población atrajo la atención mundial. En la mañana de aquel fatídico día, una avalancha de escombros y residuos de carbón sacados de la mina cayó sobre parte de la población. 2 escuelas y varias casas fueron enterradas en más de 10 metros de material y agua. Aquel desastroso evento dejó un saldo de 116 niños y 28 adultos fallecidos. Muchísimas personas se dieron cita en aquel lugar para ayudar a limpiar aquel desastre y tratar de rescatar a algunas de las víctimas. Con los días, el dolor se fue controlando y algunos padres comenzaron a recordar las últimas conversaciones que tuvieron con sus hijos. Uno de los casos más famosos es el caso de Erin Jones, una niña de 10 años, que el día antes del desastre se levantó con un mensaje muy importante para su madre. Mami, yo no tengo miedo a morir. Hija, eres muy joven para pensar en esas cosas. Eres muy joven para hablar de morir. Ven, ¿quieres una paleta? Mamá, déjame contarte del sueño que tuve anoche. Seguí insistiendo, Erin. Cariño, no tengo tiempo. Cuéntame después.
Le decía a la madre mientras trataba de terminar los quehaceres domésticos. «No, mami, necesitas escucharme», sentenció la niña. «Soñé que iba a la escuela, pero no había escuela. Algo negro lo había cubierto todo». La madre finalmente escuchó, pero no hizo caso. Seguro aquello era producto de la fértil mente de la niña. Después de todo, ellos vivían en la ladera de una montaña donde nunca pasaba nada. A la mañana siguiente, Eril se fue a la escuela con la misma alegría que siempre iba. Tristemente, aquel sería el último día de la niña en este plano, pues ella fue una de las víctimas del derrumbe. Otro caso notable fue el caso de Paul Davis, un niño de 8 años que vivía en Aberfan. También parece haber tenido un pequeño anuncio de lo que pasaría. Los padres de Paul encontraron un dibujo del niño. El dibujo se ha perdido en las arenas del tiempo, pero el doctor John Barker, un psiquiatra que estudió los fenómenos precognitivos que acompañaron el desastre, describió el dibujo. Dijo que el niño había pintado un grupo de personas excavando sobre una montaña negra. Pero lo más perturbador no fueron las imágenes, sino el título del dibujo. El niño escribió en el encabezado de la página: The End, el final. Pero no solo fueron niños quienes recibieron una alerta. Personas adultas, como el caso de Carolyn Miller, tuvo una visión del desastre. Contaba que había visto a una vieja escuela en una ladera, cuando de repente una avalancha de carbón y escombros se acercaba al pueblo. Debajo vio un niño, aterrado por la escena. Caroline también vio rescatistas trabajando incansablemente, pero no podía olvidar el rostro de aquel niño. Esa noche se reunió con su grupo de oración, como era su costumbre, y les contó todo lo que había visto. Las personas presentes no sabían qué creer. Si hubiese sido otra persona, hubiesen descontado aquella historia y la hubieran dado por loca. Pero la señora Miller gozaba de una excelente reputación. Nadie supo qué decir, solo rezaron. A la mañana siguiente, Caroline no podía creer lo que sus ojos estaban viendo en la pantalla del televisor. Las imágenes eran tan aterradoras como su visión. Aunque no vio el niño en la televisión, hasta el día de su fallecimiento, hablaba de que nunca olvidó el rostro de aquel pequeño niño. Aquel niño que veía cómo su vida y todo lo que conocía era devorado por aquella masa negra. Mary Hennessy, otra persona que tuvo la oportunidad de ver lo que pasaría en Aberfan, tuvo un aterrador y profético sueño. En el sueño veía niños en 2 habitaciones. Después los niños de las 2 habitaciones se juntaron en una, donde comenzaron a jugar. Después los niños trataban de trepar por unas largas piezas de madera para salir de la habitación, pero no podían. La visión rápidamente cambió a cientos de personas corriendo hacia el lugar. Los rostros de las personas estaban llenos de dolor. Algunos lloraban y otros escondían su dolor con pañuelos, con los que se cubrían de ver el horror. Mary se despertó sobresaltada e interpretó aquel sueño como una advertencia que cuidara a los nietos. No podía esperar al amanecer, así que telefonó a su hijo y a su nuera. Les contó el sueño y les pidió que por favor cuidaran muy bien a los niños. A la mañana siguiente, Mary se dio cuenta que estaba equivocada. La profecía no era sobre sus nietos, era sobre aquellos niños que perdieron la vida en el deslave de Aberfan. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.